Es un gusto estar con todos ustedes en esta presentación. En nombre del directorio de ANDE, quería felicitar en primera instancia al equipo de desarrollo empresarial por lanzar este nuevo programa que le hemos llamado Fortalecimiento de Sectores Productivos. Durante la historia de la agencia, y especialmente en los últimos tiempos, se han recibido demandas específicas de distintos sectores con realidades muy diversas. Por supuesto, algunos de ellos se pudieron canalizar a través de los instrumentos disponibles, mientras que otros sectores lamentablemente no han podido ser asistidos. Pero en ese sentido, y con el afán de atender la problemática, se han realizado muchos convenios particulares con algunos sectores. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de este programa? Es generar información relevante para sectores a nivel nacional, de estos actores que seguramente enfrentan problemas o restricciones en la actividad, o seguramente en la innovación, en la transformación, o por supuesto en el crecimiento. ¿Qué apuntamos con esto? ¿Cuál sería la línea de trabajo? La necesidad no va a terminar seguramente en el diagnóstico, sino que se va a analizar si es factible la realización y por supuesto se elabora una secuencia de proyectos para el sector o subsector de los que estamos hablando. Toda esta hoja de ruta se corona con la promoción o la difusión de los resultados, para que estén disponibles para todos los actores. Además quiero resaltar, y esto me parece muy importante, la oportunidad, en este caso que es imperiosa, de ejecutar este tipo de medidas para generar un panorama para sectores que han sido debilitados en este momento de crisis provocado por la pandemia. Y sin duda, y por último no menos importante, destacar a este instrumento como generador de oportunidades para producir, para vender mejor, para ejecutar proyectos, para llegar a empresas a todo el país, para captar socios y por supuesto para fortalecer vínculos. En lo personal creo que esta apertura que arranca hoy dará un gran empuje a los sectores involucrados. Por supuesto los invito a visitar nuestra página web donde podrán ampliar más sobre esta herramienta, así como todos los instrumentos que brinda la agencia, incluyendo las nuevas medidas tributarias establecidas por el gobierno para las micro y pequeñas empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bien, ahora sí vamos a dar paso a la presentación del instrumento. Le agradecemos ahí la participación a todos. Les pedimos que las consultas las hagan por el chat, luego las vamos a tomar al finalizar la presentación. Y ahora sí les doy la palabra a Sebastián Ruiz, gerente del área de desarrollo empresarial, y Manuel Adler, que es responsable del programa en la agencia. Bueno, gracias Facundo, buenas tardes a todos y todas. Siempre en un lanzamiento es algo bien interesante, además de algo a celebrar para cualquier agencia, ¿no? Este es un instrumento que fue bastante trabajado, que como vamos a ver es un instrumento que es una puerta de entrada de las distintas instituciones también a la agencia, que busca la construcción de capacidades en los distintos subsectores y que busca fundamentalmente poner foco en una buena definición de problemas y esa definición de problemas tratar de traducirla en un canal de posibles soluciones con análisis de prefactibilidad. O sea, lo que buscamos en esa construcción de capacidades es, como siempre, en dos niveles. Es un instrumento que actúa sobre el entorno, o sea, busca directamente que las instituciones logren visibilizar caminos de soluciones a una buena identificación de problemas, producto del análisis de la caracterización de sus actores, y busca también la construcción a partir de eso de una lógica de bien público. Y esa lógica de bien público, como por definición, es una lógica de algo que está disponible para todos los actores del sector en todo el territorio. O sea, tiene una mirada territorial en cuanto a su visibilidad de los resultados, una mirada desde el actor que representa a esas empresas y una mirada desde la empresa, o sea, la empresa que en realidad tiene que encontrar a partir de esto un apoyo en por dónde van los caminos y las salidas y las soluciones y las transformaciones posibles de un sector de actividad. Eso es lo que en grandes rasgos apuntamos a que se construya con este instrumento. Y ahí sí que, Manuel, vamos dando paso a la presentación. Hubo un equipo del área trabajando sobre esto de desarrollo empresarial y tiene una mirada también como antecedentes institucionales que se arrastran desde
instituciones y demandas que se plantean en la agencia, que encuentran en este instrumento hoy un canal de alguna manera de canalización de sus planteos. Pero además, no es solo un instrumento de respuesta, sino que es un instrumento de propuesta. En esto lo que buscamos es que sea en cualquier contexto un instrumento que busca construir una hoja de ruta de un sector con prefactibilidad es bienvenido, en un contexto como el que estamos viviendo mucho más. Entonces, básicamente, ¿qué buscamos apoyar con este programa? Es, como se plantea, es la generación de información estratégica para los subsectores o sectores de actividad, buscando estos, solucionar y contribuir a enfrentar desafíos de dinamismo y de crecimiento esperado, sectores que puedan tener capacidades menores, y justamente esa falla de mercado esté en la escasa capacidad de articulación de sus actores. Y la siguiente falla muchas veces está también en esto que estamos buscando, que como decíamos es enfrentar desafíos significativos, la falla de articulación, y además lo que buscamos acá son nuevos actores, o sea, son actores y subsectores que no hayan sido beneficiarios de programas de articulación productiva de ANDE. Y eso tiene que ver con esto de construir capacidades nuevas y apoyar como la puerta de entrada a instrumentos para generar estos primeros proyectos y miradas desde los subsectores que aún no han tenido un alcance de instrumentos con otro mayor nivel de exigencia en cuanto a desarrollo de la bajada. Acá lo que buscamos con esto es eso mismo, es construir la primera mirada del proyecto y la generación e identificación correcta de los problemas del sector, con esa del subsector con esa lógica. Manuel, en la siguiente, cuando vamos a los tipos de proyectos, ¿qué es lo que estamos buscando como tipos de proyectos? Identificación de oportunidades sectoriales para el desarrollo de nuevas líneas de acción. Como decía, lo que buscamos es correcta identificación del problema y hoja de ruta a ese problema. Los proyectos que van a postular, lo que buscamos es la postulación con esa combinación de conocimiento del sector, conocimiento y conocimiento técnico. Esas capacidades las dan los equipos consultores que deberá contar el proyecto postulado, son independientes a la entidad ejecutora que va a ser la entidad postulante y que no podrán tener vínculo contractual o laboral con ella. Y donde al menos un miembro de ese equipo deberá encontrarse radicado en el país. Y también, como en la lógica de otros instrumentos de ANDE, se valorará especialmente la participación de otras instituciones que puedan darle otro valor y otro dinamismo al proyecto y que puedan contribuir con sus objetivos. Eso es algo siempre muy valorado y muy importante en la ejecución de los proyectos, dado que el resto de las instituciones construyen un ecosistema para facilitar mucho la ejecución de las acciones y la vinculación con los objetivos. Entonces lo que buscamos con esto es que los proyectos cuenten con esos, postulen con los equipos técnicos, y que, como ahora más adelante con Manuel, esos equipos técnicos a su vez estén combinados con una visión también de especialistas sectoriales. O sea, lo que buscamos con esto es que la hoja de ruta esté alimentada de las trayectorias, tanto nacionales como internacionales, que puedan contribuir a una mirada del sector y su futuro, ¿no? A partir de la caracterización y diagnóstico de su estado actual. Entonces, pasando a la siguiente, ¿cuáles son los productos esperados? Y esto también resume un poco a las etapas. Los productos esperados son un diagnóstico sectorial, o sea, que nos dé pauta de las brechas que tiene el sector, de la caracterización de los actores, del dimensionamiento, del alcance de la cobertura, de sus problemas, para luego dar paso a partir de ese diagnóstico y de esa mirada a una hoja de ruta del sector, que hoja de ruta como plan de acción que tenga las tendencias y análisis de prefactibilidad, la elaboración de secuencia de proyectos para el sector, es una hoja de ruta entendida como tal, como una secuencia articulada de proyectos para ese subsector o sector de actividad. Y lo que buscamos es eso, que la hoja de ruta obviamente dialoga con el diagnóstico y propone caminos de salida o caminos interesantes de transitar para el sector a partir de los problemas identificados y las brechas que se encontraron. Como bien público que es,
lo que buscamos es que obviamente esos resultados no queden en el actor, sino que tengan esa bajada a las empresas del subsector o sector, que construyan a partir de ese bien público una mirada de su realidad, de su situación y de sus posibles caminos y perspectivas a transitar. O sea que para el actor del sector, para la empresa, que es lo que digamos, nos desafía en esa bajada como todo instrumento, tenga en cada punto del país se encuentre una mirada de los resultados y pueda llevarse para que esa empresa del sector tenga un insumo para su toma de decisiones, ¿no? Que pueda mirar un poco más allá, que pueda elevarse y tener una mirada como busca el instrumento de construcción de esa hoja de ruta, también sea la construcción de cada hoja de ruta individual de las empresas. Bueno, todo esto lo que debería dar como resultado a partir de estos productos es las oportunidades de desarrollo competitivo para el sector. Lo que buscamos con el instrumento es promover eso, contribuir de alguna manera a que cada subsector oriente a sus actores y se oriente como institución del entorno en líneas de trabajo, de generar valor diferencial en el sector y proyectos que promuevan esa línea de trabajo. Entonces, este es un poco el esquema resumido, lo que buscamos y los objetivos que persigue y la construcción de este instrumento tal cual etapas. Estos son los productos y las etapas y doy un poco paso a Facundo para que bajemos un poco con Manuel aspectos bastante más aterrizados de cada una de ellas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a este lanzamiento. Les propongo, en primer lugar, desmembrar un poco lo que son estos 3 productos esperados de los que habló Sebastián, que tienen como resultado esta generación de oportunidades de desarrollo para el sector, esta bajada de alternativas de reconversión o de readaptación a las empresas. En segundo lugar, les propongo revisar algunos aspectos operativos y en tercer lugar, algunos criterios que debe cumplir el proyecto en su etapa de evaluación. También un aspecto interesante en el que después van a poder ahondar, si creen necesario, en la página web de ANDE, donde ya tenemos todos los documentos de la convocatoria disponibles. Vamos, en primer lugar, a este informe que llamamos diagnóstico sectorial. El informe de caracterización debe contar en primer lugar con un relevamiento de información sobre el sector beneficiario o subsector beneficiario, que sabemos que para el público objetivo que estamos buscando, esta disponibilidad de información a priori puede ser insuficiente para el diagnóstico de un problema. Esto involucra información sobre actores, sobre empresas, sus características, sus ventas, su valor de producción, el nivel de empleo, la inserción internacional, la localización territorial de la actividad productiva, etc. Toda información relevante que pueda servir para identificar las verdaderas necesidades de este sector. En segundo lugar, una descripción de las condiciones productivas y tecnológicas existentes y requeridas. O sea, cuáles son las brechas tecnológicas que tienen las empresas para producir o vender mejor, para desempeñarse mejor. Y en tercer lugar, una descripción de variables del entorno de negocios que impacten en el desarrollo competitivo del sector de actividad. La pregunta que esto permite responder es, ¿dónde hay que impactar? ¿Es un problema, una falla de acceso a la información? ¿Es un tema de profesionalización, de digitalización, de asociatividad, seguridad y salud ocupacional, sustentabilidad, inserción internacional, etc.? En segundo lugar, el segundo producto. Este producto de la hoja de ruta sectorial entendida como una secuencia articulada de proyectos a ejecutarse precisamente para bajar estas oportunidades a nivel de las empresas. En primer lugar, un análisis de señales y tendencias nacionales e internacionales que permitan responder, bueno, hacia dónde ir, hacia dónde readaptarse, cómo reconvertirse en el mercado. En segundo lugar, un estudio de prefactibilidad de al menos 2 líneas de trabajo a partir de las principales necesidades, brechas y tendencias identificadas en los últimos, digamos, en las últimas cuestiones que estábamos analizando, que logren precisamente estas 2 líneas de acción, 2 líneas de trabajo, ofrecer a las empresas esas alternativas para obtener valor diferencial para adaptarse. Y por último, la elaboración de esta hoja de ruta sectorial de proyectos que aborda restricciones para el desarrollo de este sector o subsector. Esto va a quedar preparado a futuro, y como bien
hablaban Martín y Sebastián, está la idea de que este instrumento sea una puerta de entrada para nuevos sectores o subsectores con los que la agencia y el ecosistema no ha logrado trabajar. Finalmente, tenemos este tercer punto, pero no menos importante, de difusión y divulgación de los productos y resultados. Deben existir al menos 2 instancias de difusión y divulgación con los actores y empresas del sector, y sobre todo debe existir un compromiso y una realidad de hacer posible el acceso para todas las empresas en todo el territorio nacional. Hacemos énfasis sobre este punto porque sabemos, conocemos que en distintos puntos del territorio hay empresas de determinado sector o subsector que no necesariamente son socias de la asociación o la gremial a nivel nacional, que muchas veces está localizada en Montevideo, y hay una dificultad para llegar a esos otros puntos del país con nuevas propuestas o con nuevas ideas para reconvertir, adaptar o mejorar la productividad o la competitividad del sector. Entonces, esto también es una oportunidad para estas asociaciones para fortalecerse, para incrementar la asociatividad y para fortalecer los vínculos a nivel del sector. Yendo a lo concreto, ¿quiénes pueden postular? Bueno, el instrumento está pensado para que postulen asociaciones empresariales, cámaras, gremiales, constituidas en Uruguay. Esto quiere decir que deben tener una personería jurídica vigente, y representativas de un sector o subsector de actividad a nivel nacional. No es una lógica de gremial o asociación regional, sino a nivel nacional. Y por último, una de las condiciones, que también la nombraba Sebastián al inicio, es que deben ser instituciones que no hayan sido beneficiarias de programas o convocatorias sectoriales o de articulación productiva de ANDE, y en particular destacamos 2, que son los bienes públicos sectoriales, BPS, ahí la sigla como la podrán ver, que quizá varios de ustedes lo conocen. Es uno de nuestros programas más importantes a nivel sectorial en la agencia, y lo que son convenios particulares, que como mencionaba Martín, también han existido instancias de apoyo específico a algunos de los sectores en el pasado. Finalmente, un aspecto a destacar, y es que se permite la participación de otras instituciones con conocimiento técnico experto en la materia, sean nacionales o internacionales, y en este punto valoramos especialmente lo que es el intercambio con otras instituciones de otros países u otras regiones. No tienen por qué ser nacionales de otros países, pero pueden ser regionales también de otros lugares, que hayan vivido o transitado experiencias similares de readaptación, nuevas ideas, implementando diagnósticos, proyectos, hojas de ruta, y que hayan cambiado la realidad del sector que representan. Uno de estos actores, sabemos en el caso de muchas cámaras más bien pequeñas de primer grado, es que forman parte de una cámara de segundo grado, una cámara cúpula, cámara de industria, cámara de comercio y servicio, cámara de turismo, etc. Sabemos que las hay más. Y que muchas veces lo que sucede es que estas cámaras de segundo grado brindan ciertos servicios, en particular de administración y de gestión, a estas cámaras de primer grado. Este aporte, de alguna manera, está considerado en estos proyectos de forma de aliviar un poco la carga de la contraparte en lo que es la ejecución cofinanciada de este proyecto, y que ahora vamos a comentar. Precisamente, el programa financia hasta un 90% del costo total del proyecto, con un aporte máximo de 1.062.500 pesos. Esto quiere decir que hay un 10% mínimo que deberá realizarse como un aporte de la contraparte en dinero o en especie. Sabemos que muchas de estas cámaras de primer grado, en sectores debilitados o con problemas de crecimiento, es todo un tema el aporte de la contraparte, pero
es una realidad que también se necesita desde la política pública un compromiso en la ejecución. Comentando lo que les venía diciendo en la diapositiva anterior, permitiendo el aporte en los gastos de administración de una cámara de segundo grado, si eventualmente existe una participación, este porcentaje se aliviana e incluso podría ser de hasta un 5%, lo que reduce obviamente de forma considerable el aporte que tiene que hacer la Cámara, la entidad ejecutora, y creemos que resulta en una cifra alcanzable para ejecutar un proyecto de estas características. Por último, comentarles que esta se trata de una iniciativa piloto, esta puerta abierta, digamos, a nuevos sectores, con un instrumento diferente, con otra modalidad, otro tipo de convocatoria, como ahora vamos a conversar. Y en esta primera instancia se busca financiar 5 proyectos, que obviamente la ejecución y la demanda y la evaluación de esta iniciativa, de eso dependerá su futuro, obviamente. Esperamos que pueda ser buena y redituable para todos. ¿Cuáles son los gastos que se puedan reconocer en este tipo de proyectos? Bueno, en primer lugar, la asistencia técnica especializada o la contratación de consultorías, que sabemos que se llevará el grueso del aporte, particularmente en lo que es el diagnóstico y la elaboración de la hoja de ruta, los productos 1 y 2. Las visitas de expertos internacionales e intercambios técnicos, con todos los gastos que eso implica, obviamente. Sabemos que cuando comenzamos a pensar este programa, hace varios meses, no estábamos en la situación tan complicada como estamos hoy, pero bueno, sabemos que hay otras formas también de intercambio que pueden considerarse. Gastos de promoción y difusión de resultados, que son obviamente fundamentales para los objetivos que buscamos y el acceso a todas las empresas del sector o subsector a nivel nacional. Gastos de administración, que son estos gastos que pueden ser atribuidos al aporte de la Cámara de segundo grado u otras instituciones, siempre con fondos con financiamiento privado, y otro tipo de gastos a ser evaluados dependiendo de las especificidades de estos sectores o subsectores. ¿Cómo es el proceso de la convocatoria? La ventanilla ya está abierta y así permanecerá. No es un instrumento de convocatoria competitiva. Los proyectos no compiten entre sí, sino que atraviesan individualmente una etapa de postulación, una etapa de evaluación y de resolución. La postulación se realiza por la página web de ANDE, donde ya tienen toda la información disponible. Una vez que postulan, se atraviesa un periodo de evaluación técnica y estratégica, que no dura más de 30 días, y luego este comité técnico evaluador eleva un informe al directorio de ANDE, que toma la resolución final sobre la aprobación o no de la propuesta. En caso de ser aprobado, existe un plazo de hasta 9 meses para ejecutar estos proyectos, que sabemos que por todos sus componentes, por las 3 etapas que describimos, pueden llevar un tiempo considerable. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de estas propuestas? En la web tienen un documento que se llama Pautas de Evaluación, donde van a poder revisar más en detalle. Les propongo nombrarlos por arriba y explicarlos brevemente. Es una propuesta exigente, es una propuesta de evaluación exigente y rigurosa. Obviamente el tipo de convocatoria, al ser ventanilla abierta, así lo exige. En primer lugar, se mide y se evalúa la relevancia del sector para la economía del país y su potencialidad de crecimiento. No solo el peso que tiene este sector en la economía nacional y su capacidad de crecimiento, sino también su alcance y su derrame a nivel territorial. En segundo lugar, la pertinencia y alcance de este problema u oportunidad frente a la situación del sector, y sobre todo, si este es el instrumento correcto
para solucionar estos casos, estos problemas que la postulación puede estar planteando. En tercer lugar, antecedentes y capacidades de las instituciones participantes, sea la entidad ejecutora y, en el caso de que existan, otras instituciones, así como del equipo consultor y especialistas que deben venir detallados en la propuesta. Recuerden que se va a valorar particularmente esta participación de otras instituciones y sobre todo aquellas que cuenten con experiencia y conocimiento técnico del sector o subsector de referencia. En el cuarto lugar, la coherencia del plan de trabajo, los plazos y el presupuesto, si las actividades están correctamente planteadas, si los plazos son correctos para lograr los objetivos y si obviamente los presupuestos planteados tienen sentido. En quinto lugar, lo que es la propuesta metodológica por parte del equipo consultor, y en este caso especial énfasis en eh, si la propuesta logra acceder a información rigurosa y si además tiene la capacidad de involucrar a las empresas del sector o subsector en todo el territorio nacional y no parcialmente. En sexto lugar, el valor estratégico y la contribución de esta propuesta a iniciativas que generen oportunidades para las empresas del sector. Esto va en línea en cuál va a ser el resultado verdadero de estos productos, de esta hoja de ruta sectorial, si realmente tiene potencial de cambiar la realidad de las empresas, generar alternativas para su reconversión o su adaptación. Y por último, y no menos importante, los mecanismos de promoción y difusión de los productos resultantes del proyecto. ¿Qué capacidad van a tener de llegar a todas las empresas de este subsector o sector y de involucrarlas? Toda la información de la convocatoria la van a poder obtener en la página web de ANDE, ya está publicada, las bases del programa, el instructivo de postulación, que lo vamos a estar subiendo a la brevedad. Los dos formatos de postulación que van a poder encontrar son el detalle de proyecto y el presupuesto y cronograma. El primero de ellos, el detalle de proyecto, quizá lo conocen de convocatorias anteriores, es un archivo de texto, un Word, donde detallar todas las características de la propuesta. Y en segundo lugar, el presupuesto de cronograma es una planilla Excel donde viene predefinido el formato para realizar la propuesta. El otro documento que les comentaba son las pautas de evaluación, donde está detallado cada uno de los puntos a evaluar, y obviamente que estamos dispuestos a responder todas sus consultas y particularmente, en este caso, a coordinar reuniones. No van a poder ser presenciales, pero sí videollamada. Eh, es es un instrumento que entendemos que como puerta de entrada eh, tenemos que asistir y asesorar mucho más a ustedes o a las propuestas que puedan llegar. Eh, entonces, lo primero que esperamos de parte del público objetivo, potenciales beneficiarios, es que vengan a nosotros y no que postulen directamente, porque obviamente creemos que tenemos aportes para realizarles y poder construir en conjunto a partir de sus problemáticas o sus ideas una propuesta de proyecto. Les agradecemos y les dejamos el correo del área, donde con Facundo, Sebastián y el resto de los miembros del equipo que están presentes también en esta presentación, vamos a estar recibiendo sus mensajes y coordinando una reunión. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Seba. Bien, ahora sí abrimos a consultas. Si quieren hacerlas llegar por el chat, las vamos comentando. Como comentaba Manuel, está también disponible el correo del área para hacer llegar las consultas puntuales o pedido de alguna entrevista a instancia previa a la postulación.
sé si hay consultas o quedó todo claro o no se entendió nada. Ahí estoy viendo un par de consultas Bien. en el chat. En la primera, Alicia Barbita consulta cuántos proyectos serán elegidos. Bueno, como comenté ahí en una de las diapositivas, en primer lugar, lo primero que se planea para este piloto son 5 propuestas elegidas. De cualquier manera, les recordamos que no es una convocatoria competitiva, sino que hay una ventanilla abierta y los proyectos van postulando y, digamos, compiten contra sí mismos, compiten contra digamos, los criterios mínimos que les he relatado. Así que en esta primera etapa, 5 proyectos es lo que esperamos financiar. Como decíamos ahí, Manuel, refuerzo el concepto de que es un instrumento nuevo, que no es una convocatoria que se repite para nosotros como agencia y como área. Como tal y como instrumento nuevo que es, también nosotros debemos aprender del instrumento y de las experiencias que van sucediendo para poder irlo moldeando. Entonces, por eso es que es un piloto, ¿no? En primera instancia es un piloto con esa cantidad de proyectos, aspirando a poder ir aprendiendo del proyecto y del proceso, y bueno, y también estudiando la demanda, ¿no? Ese es el punto en el que hoy estamos y nos enfrentamos. Y no sé, Manuel, ¿había más consultas? No las veo yo. Sí, tenemos una consulta de AIGU, entiendo que son los industriales gráficos, pero no termino de entender la consulta. Si es para equipos usados también, ahí nos podés contestar por acá o nos podés enviar un correo y conversamos o coordinamos, no hay problema, o si nos querés plantear alguna cuestión. No, buenas tardes para todos los Buenas colegas. tardes, ¿qué tal? No, porque muchas veces en los gráficos, en los proyectos, podemos incluir equipos usados, no nuevos, para inversión. ¿Contempla el plan que se puedan utilizar dinero para equipos ya usados en el plan de inversiones o solamente para equipamiento nuevo? Hola, Guillermo. Mucho gusto. El programa en realidad no es un programa de reconversión o sea, no permite entre las inversiones el equipamiento, es un programa que lo que busca es la construcción, como decíamos, de la mirada de un subsector, de un diagnóstico y una hoja de ruta del subsector, o sea, por dónde pasan las posibles soluciones del sector, o sea, una mirada desde el diagnóstico del problema hacia la identificación de soluciones. Entonces, no busca, es un proyecto que debe generarse desde la institución con lógica de todas las empresas y por los importes, como vimos además, y el concepto del proyecto, no atiende el financiamiento de equipamiento de empresas, eso será atendido por otros instrumentos en cualquier caso. Sí, lo que busca es que la institución tenga esa capacidad de identificar problemas y buscar identificar bien eso para construir distintas soluciones que se materialicen en proyectos y programas que puedan ser resorte o de otros instrumentos o de la propia llevada adelante del proyecto por la institución, ¿no? Busca que esa mirada mucho más de la construcción, de por dónde pasan las soluciones y por dónde pasan las alternativas, que puedan ser en vistas de la construcción de capacidades en las empresas, pero más desde la lógica de la mirada de la gestión y de la toma de decisiones de los distintos actores en base a las líneas estratégicas que puedan surgir de ahí. Entonces, como tal, o sea, en la mirada no entra el componente equipamiento como tal. Perfecto. Tenemos una consulta también, si... Perdón, Manuel, un poquito. Quedamos, de nuevo, reiterar que quedamos a disposición para entrevistas que nos soliciten y bajamos más y entendemos también nosotros mejor la situación de las instituciones para tratar de ayudar a la mirada, de entender cómo formular un proyecto también en esta lógica. Tenemos otra consulta y es si la postulación o la aprobación de un proyecto en esta convocatoria limita la participación en otras convocatorias. Y la respuesta es no.
y precisamente digo por el otro lado, lo que se espera en esta convocatoria, en esta cuestión de puerta de entrada a sectores o subsectores con los que la agencia no ha trabajado y sectores y subsectores que tampoco han logrado acceder a instrumentos de la agencia o a otros instrumentos del ecosistema, es precisamente eso, que puedan hacer un buen diagnóstico, que puedan hacer una buena hoja de ruta, una buena planificación de proyectos, que sumen capacidades y que tengan herramientas para acceder a otras convocatorias a partir de esto, sean de la ANDE o sean de otras instituciones, para contribuir en el desarrollo sectorial. Tenemos otra consulta y es cuál es el plazo de presentación. Esta convocatoria está abierta en forma de ventanilla abierta desde el día de hoy hasta el 30 de noviembre de este año, o eventualmente, en caso de agotarse los fondos antes, se cerrará. Tenemos otra pregunta también, y es si se puede presentar el proyecto individualmente o si se precisa más de una institución. Para reafirmar un concepto que venía diciendo Sebastián, estos proyectos son para instituciones, para asociaciones empresariales o gremiales representativas de un sector de actividad. Esta convocatoria no es para empresas individuales ni grupos de empresas como tal, sino que la entidad ejecutora, los responsables de la ejecución física y financiera de estos proyectos deben ser asociaciones empresariales, ¿sí? Con personería jurídica, que obviamente pueden contar con el apoyo de otras instituciones. Y eso es precisamente lo que se busca. Tenemos Marcelo Moiso, pidió la palabra ahí. Adelante, Marcelo. Sí, buenas tardes para todos. La consulta era con respecto al grado de representatividad que tendrían que tener las instituciones. En nuestro caso es una asociación civil con personería jurídica que se encuentra al día, pero nos pasa en el sector nuestro, en el sector frutícola y en el sector de operadores del nuevo mercado modelo de la UAM, que es muy difícil que las personas, por más que cuando surgen las ideas y los proyectos salen adelante, todos se suben digamos en criollo, al carro para poder aprovechar de los beneficios. No siempre el grueso de las empresas se encuentran afiliadas a las gremiales. Entonces, bueno, no sé qué grado de representatividad tiene que tener como para poder acceder a este tipo de proyectos y de programas. Gracias. ¿Qué tal? La representatividad en realidad es un criterio de evaluación. Obviamente, cuanto mayor grado de representatividad, mejor será el proceso de evaluación. Pero reforzando el concepto, lo importante es que lo que se logre, además obviamente, de que, como lo que decía, cuanto mayor representatividad, sin duda que hay como esto, mayor garantía de la llegada a las empresas, y eso es la lógica también. Lo importante es eso mismo, que los productos que se logren lleguen a las empresas del sector. Y esto que traías también, o sea, lograr proyectos que motiven a las empresas a encontrar salidas y que lleguen a las empresas del sector como lógica de implementación de soluciones o de alternativas que logren traducirse en mejoras de la competitividad. Eso es lo que buscamos con esto. Entonces, por ahí la respuesta. Muy bien, gracias. Teníamos otra consulta por ahí en el chat, si la financiación de un proyecto anterior en INEFOP condiciona la participación, y no, la respuesta es no, no condiciona la participación. Lo único que se busca es que estas instituciones o sectores no hayan sido ya beneficiarias de alguno de los programas sectoriales de ANDE, en particular bienes públicos sectoriales y convenios específicos. Pero la financiación de un proyecto INEFOP no condiciona la participación.
No hay más preguntas, Manuel. No hay más preguntas por el momento. Bien, bueno, dando entonces, ya finalizando un poco la presentación, les recordamos que las vías de comunicación, bueno, es el correo del área de desarrollo empresarial, después, bueno, la información, tanto la presentación como las bases ya están, bueno, van a quedar publicadas en la web de ANDE, lo que es la información de postulación y convocatorias abiertas. Luego tenemos, obviamente, quedamos a disposición tanto el equipo como el resto también de las áreas de la agencia, porque entendemos que es un instrumento que permea a la agencia, no es exclusivo nuestro del área de desarrollo, sino que entendemos que también la idea es incorporar sectores nuevos, y eso en el entendido de, este es un proceso también de construcción colectiva, de ir facilitando el acercamiento de los instrumentos que tiene la agencia hacia las MIPYMES, y en esto el interlocutor o quien entendemos que es la institución, la institucionalidad que nos permite llegar con este instrumento son las gremiales, instituciones que tienen foco en desarrollo de las empresas y obviamente cámaras empresariales de primer y segundo grado. Como dijimos, la idea es que puedan postular a partir de hoy. Les recordamos y quedamos totalmente a disposición, y en esto reforzamos la idea que comentaban los compañeros de tener instancias previas a la postulación para evaluar dudas, consultas, alcance también de lo que es el proceso. Entendemos que la particularidad de este instrumento o este programa que venimos a presentar hoy es bastante focalizado, o sea, evidentemente trabaja sobre algunos puntos, algunas dificultades que tienen los sectores productivos, no todos, evidentemente viene a solucionar o a dar soluciones a algunos puntos que puedan estar identificados o que también el propio instrumento permita identificar. Por lo tanto, entendemos que no es un instrumento masivo, es un instrumento con cierto grado de foco en problemas de competitividad, problemas de crecimiento, de dinamismo, y que evidentemente tenga la capacidad, bueno, las instituciones, a partir de tanto la capacidad interna como la contratación de consultores que apoyen el proceso, de identificar esas restricciones, las oportunidades que puedan detectar tanto a nivel nacional como a nivel global, y obviamente el foco en la identificación de líneas o de prefactibilidad, como les mencionamos en lo que es la hoja de ruta, con miras a poder implementarlas en el mediano y en el corto y mediano plazo. Como hoy traía Martín, también entendemos que es un instrumento de reactivación, con esta lógica de, bueno, traccionar aquellos sectores que evidencian no solamente problemas estructurales, sino también algunos problemas coyunturales que ha traído la pandemia que seguimos transitando. Así que, sin más, si no hay más consultas, agradecerles a todos, principalmente, bueno, la presencia de todos ustedes, la presencia de los equipos técnicos de ANDE también están por ahí participando y difundiendo lo que va a ser este programa, obviamente el equipo de comunicación, bueno, Carmen Sánchez, la presidenta de la institución, también presente, a Martín y al resto de los compañeros. Así que si nadie más tiene nada para comentar o aportar, vamos cerrando por acá.